Vamos a ubicar acá bien. Listo, muchachos. Buenas noches para todos. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy, 27 de abril. Otro día más aquí guardados. Ya falta poco. Resulta que dentro de las actividades que nosotros venimos desarrollando, muchachos, nosotros tenemos que cumplir con una serie de actividades, valga la redundancia, de las cuales inicialmente en Chía, cuando estábamos arrancando nuestra formación, yo les hablaba que tenemos que cumplir con algo que se llama una planeación pedagógica. Esta planeación pedagógica básicamente lo que nos dice es cuál va a ser la duración en tiempo de nuestras actividades con el fin de cumplir con todos los 7 trimestres a los que estamos sujetos según nuestro programa de formación y que pues nos permite desarrollar dentro de ciertos intervalos de tiempo cada una de las competencias y sus propios resultados que son parte de nuestro proyecto formativo. En este momento nosotros nos encontramos en nuestra primera fase que se llama la fase de análisis. Nosotros como equipo ejecutor y como equipo de desarrollo curricular del programa de tecnología en electricidad industrial, determinamos una duración y un tiempo determinado para la ejecución de las actividades del proyecto. Pero resulta que debido a la contingencia, pues les comento de una vez, resulta que fue necesario modificar un poquitico la duración de esas actividades, de tal forma que, como contando con que volvamos pronto, posiblemente ahorita ya en mayo, a formación, Dios quiera que ya podamos volver, tenemos que comenzar a hacer una serie de actividades prácticas que están pendientes de estos contenidos que llevamos hasta el momentico, pero resulta que nosotros teníamos determinado que desde el 27 de enero, que fue cuando iniciamos formación, hasta el 13 de abril, determinado aquí por el calendario que lo estaba revisando, teníamos las actividades de nuestra primera fase del proyecto, que es la fase de análisis. Les recuerdo que nuestro proyecto está dividido en 4 fases: la fase de análisis, la fase de planeación, la fase de ejecución y la fase de evaluación, donde se están repartiendo cada una de las 13 competencias y de sus, no me acuerdo en este momento cuántos resultados son, pero todos están distribuidos en los 21 meses dentro de esas 4 fases. Pero entonces resulta que ahorita, haciendo cuentas de los contenidos que llevamos hasta el momento, mientras que hicimos el engranaje de la parte virtual, pues nos retrasamos un momentico, pues resulta que se determinó que nos vamos a correr un mes en esta primera fase y más adelante en la competencia del desarrollo del automatismo vamos a reducir un poquitico el tiempo de tal forma que esa planeación se sigan manteniendo los 21 meses, pero ahorita nos debimos alargar un poquitico. Entonces ahorita eso era lo que yo estaba terminando de redactar, el acta donde se determina esa situación y se va a enviar a la coordinación. Cuando la coordinación no la apruebe, se las compartimos a ustedes en la plataforma para que tengan pues conocimiento de esa situación. Entonces resulta que en este momento nos encontramos en las actividades del proyecto que están relacionadas con diagnosticar. Les voy a mostrar la pantalla para que miremos lo que les estoy hablando. Les voy a mostrar la pantalla donde tengo la información de la que les estoy hablando. Entonces en este momento ustedes van a ver en pantalla, ¿ya están viendo la pantalla? Sí, señor. En este momento en pantalla estamos viendo lo que viene a ser nuestra planeación. Este es como nuestro insumo fundamental para nosotros como instructores para desarrollar las actividades del proyecto. Acá nosotros vamos a desarrollar 4 fases, así como las vemos acá por las celdas, por las hojas, donde tenemos la fase de análisis y diagnóstico, la fase de planeación, la fase de ejecución y la fase de evaluación de nuestro proyecto. Y resulta que dentro de los tiempos que nosotros veníamos manejando, todas estas actividades que teníamos planteadas que vendrían a ser la competencia de análisis de circuitos, la competencia de interpretar sistemas polifásicos. Pasó Jerry, mano. Nos están haciendo sabotaje, Jerry. ¿Qué pasó? Jerry está presentando la pantalla de él. Está robando pantalla, mano. Voy a tocar ponerle un llamado de atención a Jerry.
Creo que está fomentando el desorden. Debe ser que no nos escucha, debe estar cuadrando el audio. Póngale 0. Ahí habló. Jerry, déjenos ver las hojas, mano. Yo las estoy viendo. ¿Listo, muchachos? ¿Volvimos? Ya. ¿Listo? ¿Volvimos? No. Señor, ya. Por favor, listo. Entonces, resulta que estamos con la competencia, les venía diciendo, la competencia de análisis de circuitos. Jerry, te pongo a jugar, mano. Profe, llama atención, Jerry, Venga, mostrándonos Jerry. el Facebook. Mire, Mire con esa mano de gente que habla, mírelo. Retiro voluntario. Jensi, ¿Quién es Jensi? El profe, el profe leyendo la conversación de Jerry. Bueno, le estaba preguntando que si sigue en casa. Ahí se dio cuenta que es pura copias, mire. oiga, Jerry, ya acabo de jugar, mano. Ay, se va a volver a unir. El man sí es inteligente. Y lo más tenaz es que yo no puedo detener la presentación de él desde acá. No, ahí se le embarramos. Bueno, mientras que vuelve la pantalla, entonces, básicamente lo que les estoy comentando es que se nos alargó esta actividad un poquitico más, pero más adelante vamos a tener que reducirle el tiempo a otras actividades, como tenemos dos competencias que son supremamente largas, que son las de desarrollo del automatismo, toda la parte de automatización, y la de mejoramiento del funcionamiento de la máquina, que va relacionada con la parte de mantenimiento eléctrico. Entonces, esas dos competencias les vamos a tener que sacrificar un poquitico de tiempo. No lo quisimos tampoco alargar mucho para que no nos afectara tanto. Entonces, vamos a ir hasta mediados de mayo con estos resultados para ya proceder a nuestra segunda fase. Entonces, acá seguimos. Señor. Su pantalla también se está viendo. Búsquenla ahí en los contactos y ahí está la pantalla del profe también. Pero en este momento, pues debe estar visible la mía. Bueno, Sí, señor. Sí. si ustedes la miran en los contactos, ahí la pueden fijar. Ahí le ponen como un clipcito y la fijan. Sí, hay Entonces, una... estamos con análisis de circuitos, con interpretar sistemas polifásicos que vienen a ser como nuestras competencias básicas, claves, como los fundamentos para levantarnos de ahí en adelante. Y terminamos esta fase con lo que es construir acometidas e instalar equipos de medida de energía, que es parte de lo que ya están trabajando con el profe Luis Fernando y que lo complementan con el profe Marco Tulio. Entonces ya pasamos a la parte de planeación, donde tenemos que mirar unas competencias. Esta transición la vamos a hacer sobre mediados del otro mes, y ahorita cerquita, donde vamos a mirar lo que son las acciones administrativas de acuerdo a las órdenes de trabajo, donde básicamente vamos a mirar alguito de diseño, donde vamos a mirar interpretación de planos, necesidad del cliente, uso eficiente de los equipos eléctricos. Es como una parte como medio teórica, donde vamos a hablar de proyectos básicamente, organizar los tiempos de un proyecto, saber cuáles son los recursos, las tareas que se tienen que desarrollar dentro de un proyecto para proceder a hacer puestas a tierra. Entonces yo creo que, por ejemplo, este sistema de puesta a tierra, al igual que todo lo que nosotros vamos a ver dentro de nuestro tecnólogo, tiene que ir ligado con una práctica. De pronto a todos nos quede fácil enterrar una puntilla en el piso, ¿cierto? Y con eso nosotros podríamos decir que estamos haciendo prácticas de puesta a tierra, pero inicialmente, dependiendo también cómo se vaya desarrollando la situación nacional, local, pues vamos a comenzar a tener presente la parte teórica de lo que es construir las puestas a tierra, porque detrás de eso no es solamente abrir un hueco y enterrar una varilla, sino es tener claridad
sobre las condiciones necesarias para hacer esa puesta a tierra. Y después pasaríamos con una parte que a mí me parece muy bonita, muy interesante, muy práctica, muy didáctica, que es instalar las redes internas. Eso ya procederíamos a trabajarlo a partir de mediados de mayo, donde vamos a profundizar aún más en lo que es el diseño eléctrico. Pero para tener ese diseño eléctrico, yo debo tener fuertes mis bases en la fase de análisis, donde estamos hablando de análisis de circuitos y sistemas polifásicos. Entonces resulta que la actividad de hoy básicamente es comenzar a trabajar con esta partecita que dice aquí sobre lo que es, se me perdió. Acá, software de aplicación para análisis de circuitos, y básicamente lo que vamos a hacer es representar de manera gráfica los circuitos. En este momento nosotros ya somos unos expertos en lo que es el análisis de los circuitos. ¿Qué es lo que nos falta en este momento de forma general para el análisis de los circuitos? Pues dibujar los circuitos. Básicamente lo que nosotros tenemos que comenzar es hacer planos. Entonces resulta que hay una herramienta, la vamos a ver acá, supremamente sencilla, se las iba a compartir por el chat, pero no me lo dejó compartir. Esta herramienta se las voy a compartir ahorita por el WhatsApp, porque solamente pesa 21 megas, sin estar comprimido. De pronto es una herramienta que ustedes ya conocen, se llama el KDSIMU, que nos permite hacer la simulación de circuitos eléctricos. Este software va a ser importante para el montaje y para generar los planos de los circuitos eléctricos, pero también va a ser clave para nosotros en cuanto a lo que vamos a manejar de automatización, de mejoramiento de la máquina, todo lo que es lógica cableada, lógica programada, pero en este momento también nos permite hacer planos de circuitos. Entonces el software es muy sencillo. Yo les voy a compartir ahorita por el WhatsApp esta carpeta comprimida, pues la tienen que descargar en su computador, para los que tengan computador, y la vamos a instalar, simplemente la vamos a descomprimir, perdón, no la tenemos que instalar. Van a encontrar dentro una carpetica o un documento que dice clave, tengan presente este número 4962. Entonces vamos a comenzar con la ejecución del software. Entonces aquí le vamos a decir abrir el software y él me va a comenzar a cargar. Vean que él es supremamente liviano y supremamente rápido. Esta es la versión 3.0 del KDSIMU, porque hay otras versiones. Entonces acá es donde vamos a colocar nuestra contraseña, la clave que él nos genera, y él ya nos permite trabajar de una forma sencilla dentro de nuestra herramienta. Cuando nosotros trabajemos con una herramienta de diseño, esto se llama una herramienta CAD. El CAD hace referencia a diseño asistido por computador. Perdón, que alguien está golpeando. Elvis. Entonces, básicamente nosotros tenemos que comenzar a interpretar o hacer relación con las herramientas que nos presenta el software. Entonces, en este momento ustedes ya han trabajado con dos programas, ¿cierto? Ya han trabajado con el Multisim, que les compartió el profe José Álvaro, y ya tuvieron relación, aspiro que la gran mayoría, con el Proteus. Entonces, esto de cierta forma es una herramienta muy similar a la que estamos trabajando, y lo primero que nosotros tenemos que hacer es reconocer las herramientas con las que contamos. Entonces, ¿todos están viendo mi pantalla? Sí, señor. Yes, yes. No le tocaste. Entonces, resulta que arrancamos dentro de nuestro menú principal, vamos a tener arriba el menú archivo, donde básicamente yo voy a hacer la gestión de los documentos, voy a poder crear un nuevo documento, voy a abrir un documento que ya quede creado. La ventaja también de estos, por ejemplo, de las simulaciones en KDSIMU, es que me quedan de un tamaño supremamente liviano, estamos hablando de 2K, 3K, 4 kilobytes, que son archivos supremamente pequeños que inclusive nosotros no los podemos compartir a través del WhatsApp porque son supremamente livianos. Y aquí es donde nosotros los vamos a abrir. También podemos cerrar, guardar como, imprimir, y ahí parte de la configuración. En editar tenemos el menú normalito que tenemos en editar del deshacer y el rehacer, cortar, copiar, pegar, seleccionar todo. En dibujo ya podemos hacer una serie de figuras geométricas que van a ir relacionadas con los modelos o los circuitos que yo estoy presentando. Y aquí yo puedo comenzar a manejar unas herramientas como es la edición, que es en la que nos encontramos en este momento,
o la simulación, que también está relacionada con estos botoncitos que vemos acá donde estoy cursando, donde tengo básicamente un play en verde que me dice simulación, un stop en rojo, tengo un pause que está en este momento en un grisecito que está deshabilitado, y voy a tener un paso a paso que me permite ejecutar secuencialmente una serie de pasos. Entonces también tenemos la herramienta de zoom, donde yo puedo aumentar el tamaño de mi diagrama. En este caso ya estamos viendo la presentación de un plano como tal, como nosotros lo encontraríamos en la vida real, por decirlo así. Y tenemos lo que son las herramientas que están activas, que son todas las que estamos viendo alrededor de nuestra ventana principal. Y dentro de la ventana, pues ya tenemos lo que es la organización de la ventana. En la parte de abajo ya vamos a tener unos iconos que me van a generar directamente algunas de esas herramientas con las que podemos trabajar. Entonces acá está nuevo, abrir, guardar, imprimir, cortar, copiar, pegar, hacer zoom de acercar, hacer zoom de alejar, hacer el zoom en una ventana, el hundo y el redo, que es el deshacer y el rehacer. Entonces ya tenemos esa serie de herramientas acá en la parte superior. En la parte izquierda yo tengo unas herramientas de dibujo geométrico con las cuales yo puedo colocar texto, puedo pintar, puedo copiar un color, puedo hacer un óvalo, un rectángulo. Y por el otro lado yo tengo un menú donde voy a tener una paleta de colores. Si nosotros miramos en estos menús, ellos tienen como una pestañita de la cual yo me puedo pegar con el fin de moverla de ahí. Eso me permite básicamente es moverla. Así como esta herramienta que va a ser la clave para nosotros, yo también la puedo colocar, la embarré, de forma lateral. La vamos a volver a poner por acá. Herramientas, ¿cuál fue la que quité? ¿Cuál fue la que quité? Chao. Quité nuestra herramienta principal, que es la de las fuentes. Entonces, dentro de nuestra barra de alimentaciones, ¿dónde quedó? No, necesito volver a sacar la barra. Esta, pero necesito la barra. Acá se me tuvo que haber deshabilitado alguna barra, pero no la veo. Entonces, fácil. Voy a reiniciarlo porque hay veces que es más demorado buscar la barra que volver a abrir el software. Entonces acá simplemente volvemos y colocamos nuestra contraseña, nuestra clave, ya no se nos va a olvidar. Aquí volvimos a la herramienta. Y entonces acá vamos a comenzar a revisar las herramientas que nosotros tenemos a nuestra disposición. La primera que nosotros vamos a tener aquí, que parece como una colombinita, va a ser la alimentación o las alimentaciones. ¿Qué significan alimentaciones? Donde yo voy a tener todas nuestras fuentes de tensión. Entonces ahí básicamente vamos a tener fuentes de tensión alternas, que son esta. Aquí voy a tener una línea. Voy a hacer el zoom para que miremos lo que estoy colocando en este momento. Aquí voy a tener un neutro, que lo que me va a permitir manejar línea y un neutro, ¿qué va a hacer? ¿Qué puedo manejar con línea y neutro, muchachos? Monofásico, una línea monofásica. Exacto, una red monofásica. Y acá tengo uno que se llama PE. ¿Quién me dice que puede ser esa PE? ¿Puesta a tierra? Una puesta a tierra o una protección eléctrica. Básicamente lo que me va a generar es una puesta a tierra a nivel AC. Entonces, básicamente aquí vamos a tener una línea AC. Pero acá yo tengo cada una de las líneas de forma independiente. O sea, yo puedo poner acá la línea en un lado, el neutro en el otro lado, y yo ya puedo también comenzar a editar. Entonces, si ustedes se dieron cuenta, acá se me va a habilitar este menú que yo tengo cuando seleccione algún elemento. Entonces, por ejemplo, línea y neutro. Aquí se me habilitó este menú que me permite mover las piezas, girarlas. Entonces, por ejemplo, el neutro lo voy a girar hacia la izquierda, lo voy a girar hacia la izquierda, lo voy a girar hacia la izquierda, dependiendo la ubicación que yo requiera de él. Acá lo voy a girar a la derecha. Aquí lo que yo voy a hacer un espejo vertical, o sea, simplemente lo voy a girar sin cambiar la dirección, y aquí lo voy a hacer un espejo horizontal. Entonces, esos son los menús que me permiten activarse cuando yo tengo elementos.
Pero adicionalmente acá tengo una línea que ya vienen los dos, la parejita. Entonces, si yo voy a mover alguno de estos dos elementos, me los mueven los dos, que también viene a ser una línea monofásica, línea y neutro. Acá tengo otra, donde vienen los tres, línea, neutro y protección eléctrica. Vienen los tres en un paquetico. Acá tengo esta. ¿Quién me dice que me representa esa? Las tres líneas de fase. Tres líneas de fase, o estamos hablando de una red trifásica. En este caso, aquí tenemos una red trifásica con protección. Acá tenemos otra red trifásica con un neutro, dependiendo las características de nuestra red. Entonces, aquí básicamente lo que tenemos son las fuentes de tensión. Todo esto que nosotros tenemos acá donde tenemos LNPE son líneas AC. Esto que tenemos acá ya en este momento donde tengo un más, aquí ya estamos hablando de una línea de tensión directa, donde vamos a tener un diferencial de potencial positivo o una tensión positiva. Y aquí me está hablando de una tensión negativa, pero básicamente se va a relacionar con una tierra o un 0 voltios a nivel de C. Aquí vamos a tener la fuente mixta. Si la necesitamos las dos, la otra es por si yo necesito separarlas. Y aquí voy a tener mi alimentación de protección, que básicamente va a ser mi tierra. Esta tierra sí está relacionada con una tierra física. Adicionalmente acá tengo unos trafos, unos transformadores con tap central. Aquí voy a tener un diodo, un puente rectificador, una fuente de alimentación y otro tipo de elementos. Entonces, eso es nuestro primer ítem que tenemos acá. En nuestro segundo ítem ya tenemos lo que son fusibles y lo que son seccionadores. Entonces voy a tener un fusible 1, un fusible con línea de salto. Aquí voy a tener 2 fusibles, 3 fusibles, otros 3 fusibles con línea de interrupción. Aquí voy a tener un seccionador con línea de mando, 2 seccionadores, que esto ya lo utilizamos a nivel AC. A continuación de esos seccionadores y fusibles tenemos lo que son los automáticos y los disyuntores, que cuando estamos hablando de disyuntores estamos hablando de ¿qué, muchachos? Breakers. Estamos hablando de breakers. Entonces acá voy a comenzar a montar un circuito. Voy a tener una línea trifásica. Acá voy a tener un automático. ¿Qué viene a ser un automático para nosotros? ¿Qué vendría a ser un automático? El pin de corte. ¿El switch? Pin de corte. Viene a ser lo que nos comentaría un compañero, que hace rato no lo veo, sobre el taco, pero ese pin de corte generalmente viene después de la cometida, pero va a ser una protección del circuito general. Aquí ya comenzamos a colocar lo que son los diferenciales. ¿Qué viene a ser un diferencial? Elvis, ¿qué es un diferencial? Se me fue la paloma, profe. ¿Quién me dice que es un diferencial? ¿Alguna vez hablamos de este diferencial? Sí, es el pin de corte, el principal, que va antes de los tacos, el totalizador principal o el transformador. Resulta que el diferencial, yo lo conocí hasta hace poquito cuando se estaba trabajando la casa Eco. Yo realmente no conocía ese tipo de elementos. Y resulta que cuando nosotros estamos colocando un pin de corte, cuando nosotros estamos colocando una protección térmica, una protección magnética en un circuito de control, por ejemplo, de un motor, o cuando yo estoy colocando una caja de circuitos donde estoy colocando breakers y pin de corte en un circuito residencial, yo estoy protegiendo el circuito y los dispositivos electrónicos y eléctricos de cargas altas, ¿cierto? Porque la función del pin de corte es que cuando se supere cierta corriente se abra. Cuando yo pongo un breaker, que es un disyuntor térmico y magnético, lo que yo estoy buscando es que se abra el pin de corte o el contacto se abra cuando se supere cierta corriente o cierta campo electromagnético dentro de los conductores. Pero resulta que el diferencial es un dispositivo que se suele utilizar mucho
en lo que nosotros llamamos los tomacorrientes para detectar fugas pequeñas. A nivel residencial se utiliza, por ejemplo, en las tomacorrientes de seguridad que se instalan sobre todo cuando hay niños pequeños, y esos diferenciales en los sistemas residenciales parece un breaker normalito, pero lo que me hace es detectar fugas pequeñas. Y esas fugas pequeñas las genera un niño pequeño cuando mete los dedos en el tomacorriente. Entonces, ellos están diseñados para detectar fugas pequeñitas que van a estar relacionados con ese tipo de inconvenientes. Por ejemplo, un dispositivo que esté generando una falla está generando variaciones pequeñitas de corriente que de pronto son imperceptibles por un breaker de un circuito o un pin de corte de todo el circuito de la instalación residencial, y no lo va a detectar fácilmente, mientras que el diferencial sí me va a permitir llegar a esos valores. Entonces, esos diferenciales serán parte también del trabajo de nosotros cuando ya estemos en formación haciendo el montaje de los sistemas de sistemas eléctricos residenciales. Una de las fichas que se fue ahorita en abril de la jornada de fin de semana nos dejó en Chía montado un mini laboratorio de transformadores y de media tensión, donde básicamente se pueden hacer maniobras con lo que son los pines de corte ya en media tensión, que en este momento se me olvidó cómo se llaman, lo que uno llama los, ¿cómo se llaman esos, Elvis? Los que uno coge con una garrocha larga y los abre, esos se llaman, lo que uno vulgarmente conoce como las cañuelas, pero ¿eso cómo se llaman? Cañuelos, no sé, no se llaman, es Seccionador. Los seccionadores. ¿Y cómo se llama la varilla seccionadores. esa con la que uno jala los seccionadores? Esa es la pértica. Esa La vaina, vértiga, la vértiga. la pértiga. Y entonces ellos nos dejaron un laboratorio chiquito, está precisamente al lado donde ustedes parquean las motos. De pronto ustedes alcanzaron a ver que ahí estaban los postes colgados ya puestos. Entonces nos Ah, sí lo dejaron, vimos, sí. ya Sí, sí, sí. dejaron montado eso, ya lo entregaron como proyecto ahorita, mientras que estábamos en Semana Santa precisamente, fueron la presentación de esos proyectos. Y hubo otro grupo que nos dejó un laboratorio para el montaje de acometidas y de instalaciones, perdón, de acometidas y de puesta a tierra, con el fin de que se baje de ese punto, o sea, del trafo se bajaría a la acometida, se montaría el medidor. Está para montar monofásico y trifásico, está para, como es portable, se puede hacer el montaje de la puesta a tierra, no dentro del simulador, sino por fuera. Después lo vamos a conocer. Y de ahí para adelante, y de la acometida pasaríamos al tablero de circuitos, y de ahí para adelante ya lo manejaríamos en los tableros que vimos, o en su defecto en Cajicá o en Tocancipá, donde podemos hacer prácticas un poquito más complejas, pero ya comenzamos a mezclar todo ese tipo de elementos. Este elemento que tengo en este momento acá se conoce como una protección térmica. Esa viene dentro de lo que nosotros vamos a conocer como el disyuntor, el breaker principal, que es un disyuntor térmico magnético, que es lo que nosotros tenemos acá. Entonces, si nosotros miramos el primer elemento, o este que tengo acá resaltado, es el símbolo de una protección térmica. Ese dispositivo, recuerden ustedes que se va a disparar o va a generar una apertura del contactor cuando se detecte un calentamiento en el conductor debido a un exceso de corriente. Este otro que tengo a este lado, si nosotros nos vamos a dar cuenta, tiene integrado el térmico, que es el cuadrito que nosotros tenemos ahí, pero debajo tiene un simbolito como más o menos como un mayor que con una rayita. Ese me está haciendo referencia al magnético, que es la base del funcionamiento de un disyuntor o de un breaker, que es la protección térmico-magnética. Y esa protección magnética básicamente está ligada con el incremento del campo electromagnético en el conductor. No está ligado directamente con el calentamiento del conductor, sino con el incremento del campo magnético en el conductor. Ese campo magnético básicamente se incrementa cuando nosotros tenemos cargas inductivas. Y cuando estamos hablando de cargas inductivas, estamos hablando de bobinas, de motores. Cuando estamos, por ejemplo, hablando del motor de una licuadora, del motor de una lavadora, del motor de una nevera,
si el motor está presentando fallas, el sistema le está inyectando corriente a un bobinado que si el bobinado no está en rotación va a comenzar a generar es un incremento del campo electromagnético como si fuera un electroimán, y ese dispositivo es el que me detecta ese cambio en el flujo del campo electromagnético, en este caso que está aumentando, y él lo que va a hacer es que le va a generar una señal al contactor para que lo abra. Entonces, esto es lo que nosotros conocemos como un breaker, como un taco, que todavía el compañero en algún momento nos tendrá que encontrar la información de dónde salió ese término, pero esto es lo que nosotros conocemos como un breaker. Entonces, aquí lo que nosotros podemos ver es que tenemos breakers para una línea, para 2 líneas, para 3 líneas, y de cierta forma ya podemos controlar un circuito. Entonces, aquí básicamente lo que estamos haciendo es que ya estamos implementando un montaje de control para un sistema eléctrico, o más que de control, de protección de un sistema eléctrico. Entonces recuerden, en el primero tenemos las alimentaciones, en el segundo fusibles, acá tenemos automáticos y disyuntores. Aquí ya entramos en la parte de los contactores. Básicamente esos contactores lo que me permiten es trabajar ¿con qué? Con lo que es lógica cableada, los contactores ya de pronto mecánicos, físicos que ustedes ya conocen. Entonces aquí yo ya puedo comenzar a controlar el movimiento de una señal. Yo ya puedo decidir si pasa por este lado o no pasa por este lado. Profe, una pregunta. Espérame un segundo. Señor. En algún momento vamos a hacer de pronto pruebas con respecto a esto que su merced nos está enseñando acá. Sí, claro. Toda esta parte de lógica cableada para nosotros es fundamental porque es parte del desarrollo de las actividades de un electricista dentro del mantenimiento en una empresa. Si a usted lo mandan como jefe de mantenimiento o como miembro del equipo de mantenimiento, por ejemplo, en una empresa de producción, usted tiene que hacer el mantenimiento del motor, porque es parte de las competencias realizar el mantenimiento proactivo al motor. Pero para que usted pueda desconectar el motor, tiene que saber a dónde viene conectado, que en este caso viene a ser al térmico, que viene conectado al contactor y que viene conectado a unas líneas a través de un disyuntor. Entonces, su merced tiene que conocer esto para que le pueda hacer el mantenimiento al motor e inclusive a la línea eléctrica. Porque yo debo saber, por ejemplo, este térmico, a dónde está conectado. Yo sé que en este caso él está conectado aquí a un contactor que generalmente nosotros lo llamamos KM1, porque esos son como de cierta forma la representación que me genera el software y que generalmente en el mercado se conoce así, pero digamos que yo tengo acá mi motor trifásico, viene protegido con el térmico, viene gobernado desde el contactor y ese contactor se va a activar, por ejemplo, a través de una serie de pulsadores que son las botoneras que nosotros tenemos ahí en el ambiente 101 en el segundo piso, donde tenemos el paro de emergencia, los pulsadores rojos que me representan un contacto normalmente cerrado que es el stop, o los pulsadores verdes que me representan un contacto normalmente abierto que es el start. Ellos son los que me van a gobernar este KM que me va a permitir activar el motor. Y nosotros como tecnólogos en electricidad tenemos que conocer el funcionamiento de ese tipo de dispositivos para llegar a hacer el funcionamiento o generar, por ejemplo, un reporte de fallas o detectar alguna situación o algún problema que se esté presentando. Por ello requeremos nosotros llegar a ese tipo de montajes. Eso lo vamos a ver nosotros después de pasar la parte residencial. O sea, ahorita acometidas, puesta a tierra, internas, y ya comenzamos a mirar esta parte de lógica cableada. Pero entonces este software, como tal se los estoy presentando, es porque aquí yo puedo hacer los montajes y puedo representar planos de forma que lo puedo presentar ante un jefe, por ejemplo, o ante una unidad de mantenimiento para hacer la generación de los mantenimientos, de las tareas del proyecto como tal. Entonces este programa sí va a ser bastante importante para nosotros, para el desarrollo de muchas actividades. ¿Listo? Pero esto no nos va a representar mayor cosa si no lo estamos vinculando directamente con lo que viene a ser una práctica.
Entonces, en este caso voy a dejar esta línea acá que me va a representar un montaje. Este no se dejó borrar. Que no se deja borrar. Listo. Esto ya prácticamente me va a representar un montaje que yo voy a realizar en chip. Entonces veníamos por acá con lo que son los contactores. Pasamos a la parte de las máquinas eléctricas, los motores. Acá va a tener un motor trifásico. Aquí yo voy a tener, por ejemplo, un motor trifásico. Había un proyecto de estos, no sé si lo dejaron. Este motor trifásico, por ejemplo, ya vienen los 3 hilos directamente para conectarlos al contactor, al arranque. Pero este viene con todas las bobinas independientes, de tal forma que yo tengo que hacer la conexión en la... Se me olvidó ahora cómo se llama. En la... Estrella. Sí, pero donde vienen los contactos, se me olvidó cómo se llama. Donde ponen las platinas para hacer la conexión. Eso se llama... ¿La bornera? En la hornera de conexiones, generalmente cuando yo voy a hacer la conexión del motor salen 3 cablecitos, pero esos cablecitos están internamente conectados dentro de las borneras donde se ponen unas platinas para hacer la conexión. En este caso yo tengo acceso a todos los 6 cables que me permite generar el motor. Inclusive tenemos más, tenemos 6, tenemos 9, tenemos 12, pero en este caso me permite trabajar con estos para manejar lo que son los arranques estrella-triángulo, que ya es otro tipo de situaciones que se presentan. Acá tenemos motores, en este caso con 2 líneas. Vamos a hablar que son más o menos como motores bifásicos o monofásicos. Entonces acá tenemos una serie de máquinas eléctricas que me van a permitir ya representar el funcionamiento de lo que vendrían a ser como los actuadores. Adicionalmente tenemos motores DC, ¿no? Así como tengo motores alternos en corriente alterna AC, también voy a tener algunos motores DC. A continuación voy a tener unos elementos, este está relacionado con potencia, voy a tener unas resistencias como la que nosotros trabajamos en nuestros circuitos, donde yo acá puedo determinar el valor. Vean que no me deja determinar el valor, pero bueno, ahí tengo una resistencia. Tengo autotransformadores, eso lo vamos a ver más adelante, arrancadores electrónicos. Bueno, toda esta parte ya es electrónica, que esa parte ahorita no nos va a competir. Pasamos a la parte de los contactores. Entonces, por ejemplo, acá yo voy a tener lo que va a ser un contacto. En este caso estamos hablando de temporizadores. Acá estamos hablando de contactos normalmente abiertos. Contactos normalmente abiertos. Acá voy a tener lo que es un contacto normalmente cerrado, que lo voy a manipular a través de un circuito como tal de control. En este caso, pues todavía no lo va a controlar directamente porque son contactos. Eso es lo que ya después vamos a conocer físicamente, lo que son contactos. Entonces acá tenemos una serie de contactos. Estos son de los contactores, estos son de los temporizadores a la conexión, a la desconexión. Y acá tenemos finalmente lo que vienen a ser los accionamientos. Dentro de los accionamientos yo voy a tener un pulsador normalmente abierto, que es como el que nosotros veíamos en Chia, que son los verdecitos, que cuando yo lo oprimo, a estos ya los puedo manipular. Voy a poner acá el play. Estos vean que yo ya los puedo manipular directamente. Estos yo no los puedo manipular porque ellos dependen de alguien que me dé una señal eléctrica para manipularlos, pero aquí yo ya los puedo manipular porque esos ya van a ser pulsadores. Entonces acá va a tener un contacto normalmente abierto, un contacto normalmente cerrado, que son básicamente un stop y un start. Y aquí ya voy a tener pulsadores tipo Z. Por ejemplo, el pulsador tipo Z es el que nosotros reconocemos como el paro de emergencia, que ese era el botoncito ese rojo grandote que nosotros lo oprimíamos y que quedaba enclavado físicamente. Y esos son los elementos que nosotros tenemos acá. Adicionalmente vamos a tener sensores inductivos, sensores capacitivos, sensores magnéticos, conocidos como finales de carrera, barreras fotoelectrónicas que van a ser nuestros sensores infrarrojos básicamente. Y aquí vamos a tener una serie de dispositivos que me permiten realizar actividades de detección. Acá voy a tener la parte de los contactores, donde básicamente voy a tener las bobinas que me van a activar, por ejemplo, este contactor. Este contactor físicamente vendría así. Estos 2 elementos son parte del contactor. Nosotros lo vamos a ver que él tiene básicamente 8 conexiones, 6 por donde entran las líneas de tensión,
salen las líneas de tensión y 2 que me van a representar la bobina dentro del montaje básico. Pero a nivel de control, yo los voy a representar de forma diferente porque simplemente los voy a relacionar en el circuito. Entonces, aquí voy a tener lo que son los contactores y lo voy a dejar hasta ahí. Acá voy a tener lo que van a ser los testigos, que es parte del ejercicio que vamos a realizar nosotros. Va a ser un ejercicio muy básico, básicamente de reconocimiento de la herramienta. Entonces, aquí voy a tener inicialmente unos testigos. Vamos a tener unos testigos. Me voy a devolver acá a donde tengo nuestras líneas de tensión. Voy a colocar una línea de tensión acá y voy a colocar un neutro por este lado. Entonces, bueno, ¿qué nos falta mirar dentro de lo que necesitamos? Acá al final vamos a encontrar una opción que me dice cables y conexiones. Voy a revisar las opciones que me representan. Entonces acá me dice cable de fase, cable de neutro, cable de protección. Y lo interesante es que me los está mostrando por los colores como yo lo debería reconocer, ya que esto viene ligado con normas, con reglamentos eléctricos. Entonces ahí me va a decir cable positivo, cable negativo, como yo los reconozco a nivel de electrónica. Positivo va a ser rojo, negativo va a ser negro, cable de color. Entonces ya me permite generar líneas de conexión. Entonces aquí voy a hacer una conexión, por ejemplo, de una línea. Voy a conectar básicamente acá los testigos. Estos testigos me van a funcionar a 200 voltios, entre 110 y 200 voltios, los que nosotros manejamos normalmente. Y aquí la característica de la conexión es que él no me hace conexiones automáticas. Yo tengo que puntear todas las conexiones. Y aquí básicamente lo que estamos viendo es la simulación de ese tipo de conexiones. Entonces, ahí lo que podemos ver nosotros es que se encendió cada uno de los testigos cuando yo energicé la línea. Ahora digamos que yo voy a desconectar voy a abrir este cable y voy a conectar este pulsador. Voy a cambiarlo de posición, voy a meter este contacto normalmente abierto acá. No es lo normal, pero en este caso estoy interrumpiendo la fase. Entonces voy a energizar. Vamos a comprobar el funcionamiento. Ahí está desenergizado. Si lo cierro, se activa. Pero vean en este momento lo que está sucediendo con los otros dos pulsadores. ¿Sí ven que cuando yo oprimo uno, se activan los tres? ¿Alguien me podría decir por qué? Porque él está haciendo haciendo el paso de la corriente. Tengo acá adentro otro saboteador. Escasos 5 años. Entonces resulta... Sí, Jerry, pero no están conectados, entonces no tienen por qué estar funcionando. Exacto. Ahí. Este señor no está conectado, este señor tampoco está conectado, pero si nosotros miramos, en el momento de que yo oprimo ese, se me activan los otros. Es más, este no está conectado a nada. Vean lo que me está manipulando el circuito. Ese cementerio que nosotros tenemos en Chia también nos lo podemos cargar. O sea, esto es magia negra. ¿Quién me dice por qué está pasando esto? Porque se está activando el contactor. Porque resulta que todos se llaman igual. Entonces, si yo no digo que Jerry se llama Jerry, sino que se llama Luis, y yo no digo que Alejandro no se llama Alejandro, sino que se llama Luis, y si digo que Danilo no se llama Danilo, sino que se llama Luis, ¿qué pasa si yo le digo, Luis, hágame el favor y sale a la calle? Todos van a salir. Todos van a salir porque todos se llaman igual y yo no estoy diciendo Alejandro, Danilo o Andrés. Estoy diciendo Luis, que son todos. Si ustedes se dan cuenta, eso es lo que está pasando acá. Todos se llaman Luis. Entonces, me toca identificarlos. A este lo voy a llamar S0. A este lo voy a llamar S1. Y al otro lo voy a dejar como S2, aunque el orden es diferente. Entonces, ahora miremos lo que pasa. ¿Qué pasa si oprimo S2? Nada, ya solamente salió Alejandro para la calle. ¿O qué pasa si oprimo S1? Solamente salió Andrés para la calle. Y si oprimo S0, ahora ya estoy manipulándolo solo a él. Entonces, eso es algo que yo también debo tener. ¿Señor? Eso es lo que hizo fue cambiarle los nombres para que funcionaran ya cada uno independiente. Exacto, porque en este momento todos eran Luis.
Entonces, si yo digo cierra el contacto Luis, pues Luis se activó y eran los tres. En este momento lo que hice fue a cada uno darle el nombre. Y si nosotros nos damos cuenta, lo mismo pasa con las luminarias, con los testigos. Uno se llama H y el otro también. Entonces le voy a poner, uno es H0 y el otro va a ser H1. Entonces aquí yo ya tengo que, a pesar de que juntos son independientes, pues como están conectados en paralelo, cada uno viene gobernado por una línea diferente. Entonces voy a interrumpir esta línea también, voy a darle doble clic a esta línea, voy a detener el montaje, voy a abrir uno de estos circuitos, perdón, voy a abrir acá, pero necesito más espacio, voy a abrir acá, voy a poner uno de estos en cada lado, voy a poner a este S1 acá, voy a poner a este S2 acá, y de cierta forma a cada uno de los testigos le voy a colocar un dispositivo que me controle el flujo a través de ellos. Voy a hacer la conexión y si nosotros nos damos cuenta, estos son nuestros bases, que va a ser un circuito serie y un circuito paralelo. Esto ya lo hemos trabajado. Entonces, ¿quién me dice qué va a suceder tan pronto energice el circuito? Se van a prender los dos testigos. ¿Por qué? Porque están conectados directamente arriba de la fase. Y no, y están en Pues están encendidos ahí, están apagados. encerrados, Cerrados. totalmente cerrados. ¿Qué va a Así suceder tan pronto Están energice? conectados a la fase. Exacto, pero resulta que el neutro no está conectado. O sea que no creo directamente que se vayan a energizar. Para que los testigos se activen, tiene que estar tanto la fase como el neutro, ¿cierto? Sí, pues es como el interruptor que te Pero el como el el neutro está conectado ya a ambos, profe. Señor, El neutro está es el conectado igual interruptor. a ambos interruptores ahí. pero es que si No, usted Snyder, es el interruptor. Profe, pero de todas maneras, Merced lo prende ahí y si es el donde está el neutro también está interfiriendo y ahí está, digámoslo, como apagado. También Por ayuda eso a controlar. la pregunta puntualmente es, con ese montaje que está ahí en este momento, ¿qué va a suceder tan pronto lo energice yo? Pues ahí dar funcionamiento No se prende. de los dos. Vamos a comprobar. No se prende. No se Ahí, prende, No se prende, cero, hasta queda apagado. Porque es que el está 13 y bien. el 14, ese es el interruptor. hasta que El ese neutro cero está- se conecte. Entonces, ¿qué pasa? El circuito está abierto. Sí, Elvis, los testigos están conectados a la fase, pero resulta que yo interrumpí el neutro, o sea que no se puede cerrar el circuito. Y es lo que está No hay por pasando dónde con ese cero. Entonces, O sea yo que tengo que oprimir ese cero, cerrar el circuito para que yo ya tenga el neutro y ahí ya voy a activar a los dos, porque aquí porque tenía ya tiene por dónde fluir. cerrados. Ahora lo que pasa es que con estos contactos yo ya puedo manipular cada uno de ellos. Yo ya puedo... estos son como los interruptores y el S0 es como el breaker. Exacto. Entonces, esto va a ser como el interruptor general del S0 y S1 y S2 me van a gobernar a cada uno de los testigos. Entonces, de cierta forma, aquí yo ya tengo un circuito en paralelo y yo lo puedo gobernar de forma independiente. Y acá todo viene gobernado, en este caso por S0, pero porque en este caso me está interrumpiendo el neutro. De pronto para ustedes sería más fácil identificar la situación si hubiera interrumpido la fase. Pero en este caso lo que yo estaba haciendo era interrumpiendo el neutro. Igualmente cualquiera que los dos interrumpa va a ser igual, ¿no, profe? Sí, señor. Sí. Lo que nos interesa es interrumpir directamente el flujo de la corriente. De la corriente. Vale. Pero Venga, el profe. el RETI como tal me pide es que yo interrumpa la fase, señor. Pero igual a lo que su merced hizo conexión ahí con el neutro, al oprimir el interruptor, encendió las dos bombillas. Claro, pero porque yo puse S1 y S2 como contactos normalmente cerrados. Si yo hubiera puesto, por ejemplo, el S1 como un contacto normalmente abierto, ¿qué hubiera Como pasado? está el- Pues solo se va a prender uno y el otro lo manipula ya oprimiéndolo. Exacto. Bueno, ahora lo que estoy complementando, no sé si se dieron cuenta lo que hice. Voy a devolverlo, voy a hacer control Z
está. Unió ya las tres fases. Ya aprendí a conectar un cablecito, ¿cierto? Que fue lo que hicimos acá. Tomamos este cablecito y hicimos la conexión. Entonces, por ejemplo, voy a hacer esto. ¿Qué hice ahí? Directo a la fase neutro. neutro. Circuito. Un corto ni el berraco. Uní el neutro con la fase, ¿cierto? Sí. Sí. ¿Sí o no? ¿Y ahí qué hice? Neutro con neutro. ¿Sí? No, unió la línea y le sacó una derivación a la línea. Le saqué una No, derivación. pero lo que hizo el profesor ahí fue que le mandó neutro al bombillo para que encienda. Lo que hice fue saltarme No, el señor. S2. No me importa lo que pase en S2, él queda conectado directamente. Y cierro acá, se pasa aquí por abajo y no me importa lo que pase acá. ¿Sí ven? Ese Porque está interruptor no hace para nada. Porque lo puenteé. Ujú. Listo. Pero entonces resulta que yo estoy conectando de a una sola línea. Y si yo me pongo a conectar ahora en este montaje donde necesito hacer de a una por una, pues me va a demorar harto porque necesito conectar acá, y necesito conectar acá, y necesito conectar acá. Resulta que él nos ayuda, el software, y aquí tiene las tres líneas de una vez. Entonces yo llego y cojo y las jalo de una vez. Ya me permite hacer conexiones trifásicas directas. Entonces ahí básicamente lo que hicimos fue energizar el motor. Ahora, ¿qué voy a hacer yo? Voy a hacer la conexión, en este caso sí necesito una sola línea, voy a conectar la bobina que me gobierna ese motor. Entonces, acá, ¿qué me va a permitir el desarrollo de las actividades en el software? Por ejemplo, determinar en qué momento se va a encender este KM. Pero, pues la ventaja de la simulación es que yo lo puedo ver de forma instantánea, qué es lo que está sucediendo. Entonces, miren lo que está pasando acá. ¿Qué me está llegando acá por este lado? Me está llegando básicamente la Tierra, ¿cierto? Sí. Pero me está llegando por ambos lados. O sea que necesito desconectar esta línea de acá. Y ahora, ¿por qué no me la permite? A la mitad. Para que no le llegue la fase, sino solo por el neutro. Exacto. ¿Y a dónde lo conecto para que me llegue la fase? Arriba la fase. Antes de los bombillos. Necesitamos mandarlo hasta arriba, hasta la fase. Entonces necesito, bueno, aquí voy a hacer la conexión larga, fea, pero la idea es que uno con tiempo organiza mejor estas conexiones. Ahí la idea es que por un lado me está llegando la fase y por el otro me está llegando el neutro, pero interrumpiendo con ese cero. ¿Sí lo vieron ahí? Sí, señor. No, pues feo, pero ahí estoy generando la tensión en la bobina de tal forma que me energiza el contacto, que en este caso ustedes vieron acá cómo se cierra y cómo se abre KM. Yo no lo puedo manipular directamente, lo mismo KM, pero ese cero sí lo puedo manipular porque es un pulsador. Y él básicamente lo que me está haciendo ahí, como nosotros podemos ver, es que me activó el motor. Listo, funcionó el motor. Ahora, todos esos cálculos que nosotros hemos desarrollado en este momento, de la ley de Ohm, de la ley de Watt, del análisis de circuitos, de cierta forma van a quedar un poquito escondidos detrás de este tipo de actividades, porque yo ya directamente no me pongo a hacer cálculos de resistencia, directamente cálculos de corriente, pero sí debo conocer la ley de Ohm para determinar, por ejemplo, cuáles van a ser las capacidades de las protecciones. Entonces, si yo digo que, por ejemplo, tengo un motor de 15 amperios y tengo protecciones de 7, de 12 y de 25 amperios, pues yo tengo que determinar cuál me sirve. Entonces, yo puedo decir que la de 7 me sirve No, muy pequeña. La de 12, tampoco. Poco. muy pequeña. La- Y la de 25, Esa sí Muy sirve, pues. pasada. ya No, muy muy grande, pasada. de 20. ya demasiado grande. Entonces, estos cálculos sí me permiten saber que no me sirven esas protecciones, sino que tengo que buscar otras, porque no voy a proteger el circuito. Si hablo de un motor de 15 amperios y pongo una protección de 25 amperios, primero fundí el circuito, la cometida, el trafo, Todo el Te trabajo. pasa el porcentaje.
motor. Para eso también hay unos cálculos a los cuales llegaremos en el momento de que lleguemos a este tipo de operaciones. Pero básicamente yo les quería presentar, más que esta parte del activamiento del motor, al cual vamos a llegar más adelante, yo quería básicamente que viéramos era el funcionamiento de este software, porque ya me va a permitir hacer los montajes que van a ser más prácticos para nosotros. Entonces, vea que en este caso, por ejemplo, a mí no me interesa saber en este punto cuál es la corriente que está circulando por acá, porque aquí básicamente lo que yo voy a trabajar es lógica. Y en este momento vamos a manejar solamente lo que van a ser contactos abiertos, contactos cerrados y lo que van a ser testigos. Entonces aquí se presenta una situación que se suele presentar también en la vida real. Voy a colocar un línea y un neutro acá. Voy a bajar un par de testigos. Ah, bueno, me faltó mostrarles una cosita. Voy a poner un testigo acá y voy a poner otro testigo acá. Vamos a hacer un mixto. Pero recuerden que me toca identificarlos H0, que si no todos van a quedar iguales. Así como nos pasó ahorita, que si se activaba S, que no estaba renombrado, se me activaban todas las S sin estar todas conectadas. Lo mismo va a pasar con las H's. Si yo energizo solamente H0, se prenden si yo solamente energizo este y todos se llaman H, se van a prender todos, así no estén conectados. Entonces voy a hacer una conexión. Voy a hacer una conexión acá y vamos a comenzar a jugar con este tipo de circuitos. Jugar entre comillas, ¿no? Es que aquí me queda más fácil. Aquí me queda más fácil hacer las conexiones que de pronto en un tablero, porque ya el riesgo es mayor. Entonces voy a hacer esa conexión acá. Voy a probar primero estos dos en serie a ver cómo se comporta. Y esto sí es muy parecido a la vida real. Entonces acá, ¡tin!, encendieron. ¿Sí vieron lo que pasó con esos dos bombillos? Respecto al anterior. Se ve más claro el color. Se ve más claro el color. Eso significa que le llega menos tensión que la anterior. ¿Por qué? Porque es un circuito en serie. Y en un circuito en serie la corriente es la misma, pero la tensión se divide. Y ahí lo vemos claramente. H2 está de forma paralela directamente a la tensión, mientras que H0 y H1 están en serie, y ahí básicamente lo que nosotros tenemos es un circuito en paralelo. Ahora, ¿será que él nos soporta 3? Voy a borrar esta línea, voy a borrar esta línea de acá, y voy a cerrar el circuito por este lado. Entonces acá viene H0, H1, voy a conectar a H1 con H2, y por este lado voy a cerrar con H2. ¿Ahí qué tenemos? Neutro. Sigue siendo un circuito en serie. Un circuito en serie, entonces ahí nosotros vemos que se nos baja la tensión. Entonces, básicamente, esta va a ser la herramienta con la que vamos a trabajar, muchachos. Es una herramienta sencilla que nos va a permitir generar, básicamente, planos es lo que nos interesa. Chanfle, aquí no me mostró. En el dibujo, en el modo de edición. Chanfle, se me perdió. ¿Profe, ese programa es solo para computadores? Sí, desafortunadamente solo para computador. No conozco, aunque creo que hay herramientas para... Creo que también hay simuladores para Android, para celular, para circuitos eléctricos. Sí, yo he visto unos y los he tratado de manipular, pero no son, o sea, son muy complicaditos de manejar. Sí, De lo que pronto, pasa es que las limitaciones de la pantalla son grandes, pero Exacto. también hay algunos que se Profe, pueden. hay uno Ahora, que sirve para el computador, para el celular, se llama Droid Tesla, pero todo está en inglés también. no, el inglés es lo de menos. You don't worry. Be happy. Ya después, profe, más adelante empezamos a comunicarnos así. Bien, eso. Yes. Listo, muchachos. Entonces, esto es básicamente lo que les quería presentar hoy. La idea Hay una es... pregunta. Señor. Qué pena con su merced. ¿Cómo se llama el aplicativo? Que es que yo alcancé a llegar un poquitico tarde y no alcancé a escuchar El cómo se profe llama. ya no lo envía. Como raro, Ah, ya, ok. ¿Ah, cómo? ¿Cómo, Jerry? ¿Cómo? como raro, señor Snyder, que usted llegue tarde a las clases.
¿Cuántas veces he llegado tarde hasta hoy, hijo? 10 minutos llegué tarde. Va a tocar enviarlo a Lady, coordinación. de pronto Hablando de coordinación, ahora que estábamos hablando de ese tema tan fundamental, Jerry resulta por que, interrumpir para de coordinación. resulta que Jerry me estaba manipulando la pantalla. Resulta que nosotros queríamos trabajar y Jerry nos estaba manipulando la pantalla y no nos dejaba trabajar. Sabotaje. Nos estaba haciendo un sabotaje ahí. ¿Cómo Se puso al juego. 3.52 megas, se los voy a compartir por el WhatsApp para que lo descarguen por el WhatsApp. Pues es supremamente livianito, lo descomprimen y ya lo ejecutan directamente, ya se los cargué ahí. Entonces la idea es que para mañana vamos a comenzar a probar la herramienta, vamos a reconocer dónde quedan las fuentes de tensión, dónde quedan los testigos, dónde quedan los interruptores, dónde quedan las protecciones. Y la idea es que ya mañana les voy a dejar un ejercicio puntual. Entonces, por ejemplo, Camilo, la idea es que su merced hoy haga el reconocimiento de la herramienta, porque estaba pensando en dejarles un ejercicio ahorita, pero no, primero necesito que reconozcan la herramienta. Y mañana la idea es que vamos a generar un par de ejercicios sobre básicamente lo que va a ser control. Entonces voy a poner, por ejemplo, un testigo que sea manipulado por un contacto normalmente abierto y dos que estén en paralelo con él controlados por un contacto normalmente cerrado. Entonces básicamente lo que vamos a hacer es ejercicios sobre lo que nosotros hayamos hecho de reconocimiento del software. ¿Listo? Sí, señor. Sí, Listo. señor. Entonces voy a detener la grabación en este punto con el fin de que